Primero, bachillerato, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenos días, tardes, noches, donde veas este video, cuando lo veas, mejor dicho, y vamos a tratar sobre el taller de movimiento rectilíneo uniformemente variado, o lo que es igual, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por eso, esto puede ser llamado MRUV o MRUA, porque es exactamente igual al movimiento rectilíneo uniforme, excepto que esta vez ya no maneja la misma velocidad constante. Por ejemplo, sigue siendo un movimiento, sigue siendo recto, sigue siendo uniforme en sus intervalos de tiempo, pero es variado o acelerado porque cambia ahora su velocidad en estos mismos intervalos. Esa es la diferencia. Con el taller pasado, donde solamente veíamos movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué más puedo decirles de este tema? Puedo decirles de este tema que, obviamente, si ahora es acelerado, integra la variable de la aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es, ¿cómo decirlo de manera sencilla? Aceleración tiene su propia unidad de medida, así como la distancia, la longitud se mide en metros, en kilómetros, hectómetros, centímetros, hectáreas. Asimismo, la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Significa que cada metro, bueno, que cada segundo al cuadrado aumenta un metro. Es decir, en el primer segundo avanza un metro. En el segundo segundo ya va a una velocidad de 2 metros por segundo. En el tercer segundo aumentó su velocidad a 3 metros por segundo. Vamos a dibujarlo ahora. Supongamos que aquí tengo primer segundo, segundo, segundo y tercer segundo. Segundo, segundo. Ok. En este primer segundo, esta unidad de medida me dice que en este pedacito él va a 1 metro por segundo, o sea, recorriendo 1 metro por segundo. Cuando ya han pasado 2 segundos, la velocidad aumentó y ahora ya no va a 1 metro por segundo, ahora va a 2 metros por segundo. Cuando han pasado 3 segundos, él va ahora a 3 metros por segundo. Ojo, cada segundo va aumentando su velocidad a 1 metro. Por eso está elevado a segundo al cuadrado. Espero se entienda eso. En el primer segundo su velocidad es de 1 segundo, de 1 metro por segundo. En el segundo segundo, de repente aumenta su velocidad. Ahora corre a 2 metros por segundo. O sea, cada segundo su velocidad crece exponencialmente. Esa es la aceleración. Ahora, esta aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Cómo es posible que la aceleración sea negativa? Te explico. Supón que tienes un objeto, no sé, un balón, un auto, lo que sea. Este solo es un balón. Ya. Y este balón va hacia allá. Ya. Tiene una velocidad X, pero va hacia allá. Si la velocidad del balón y la aceleración van en el mismo sentido, entonces la aceleración es positiva, porque hace que el objeto vaya más rápido. Si el objeto va más rápido, entonces la aceleración es positiva. Diferente es si tengo el mismo objeto que se dirige hacia allá, pero la aceleración se dirige hacia el lado contrario. Eso hace que el objeto pues vaya reduciendo su velocidad. Por consecuencia, la aceleración es negativa. En resumen, si la velocidad y la aceleración van en el mismo sentido, positivo, porque crece el movimiento, la velocidad del objeto. Si la aceleración y la velocidad van en sentidos opuestos, es una aceleración negativa, porque el objeto llega a detenerse e incluso a retroceder. ¿Cuándo pasa esto? Cuando lanzas una pelota y hay mucho viento. El viento lo detiene e incluso puede hacerla retroceder. Eso es una desaceleración que se entiende como una aceleración negativa. Entonces, ok, ¿qué puedo decirte? Nada, esa es la aceleración. Entonces, pautas que necesitamos para poder resolver este taller. Déjame, me voy con el taller. Aquí está. Déjame borrar las letras que no necesito. Bueno, todo lo que he rayado. Ok. Entonces, quiero que tengamos presente que en estas nuevas fórmulas, como vimos en clase, vamos a encontrar mucho lo que es este símbolo del triángulo, delta X, por ejemplo. X es distancia, es un intervalo de espacio. Entonces, el delta, que es lo importante, hace referencia a que te estás enfocando en un pedazo de espacio determinado, que puede haber un recorrido súper grande y tú puedes tomar solamente una parte de ese recorrido. ¿Ya? Por eso está el delta, significa diferencia. ¿Qué diferencia? Diferencia entre, ok, todo esto es el recorrido, muy bien, pero el delta es la diferencia entre el punto final y el punto de inicio. ¿Ya? Y de esa manera delimita la parte que a ti te interesa estudiar. Cuando tú veas el delta X es porque se está refiriendo a una parte específica, a la parte de tu interés. Obvio, la parte de tu interés puede ser todo el recorrido y sigue siendo delta X porque este es el final y este es el inicio. Pero para referencia, quiero decirte que el delta significa justamente eso, la diferencia entre el punto final y el punto inicial, que es básicamente
un intervalo específico del espacio. Y si fuera delta t, sería un espacio específico o un intervalo específico de tiempo. Cuando ves el delta, que es básicamente la tercera letra del abecedario griego, significa eso. ¿Ok? Diferencia. ¿Qué más quiero que tengas presente? Quiero que tengas presente que cuando tú veas, por ejemplo, distancia con un círculo, o B con un círculo, o T con un círculo, hace referencia a distancia inicial, a velocidad inicial y a tiempo inicial. Obviamente, si existe una distancia inicial, una velocidad inicial y un tiempo inicial, existe una distancia final, existe una velocidad final y existe un tiempo final, algo que no existía antes. Pero ¿cuándo tengo yo esta distancia inicial? Ah, y otra cosa, esto no solo puede verse así, con una X y un cero, puede verse con una X y una Y, con una B y una Y. O sea, si hay una Y o hay un cero, significa inicial. En cambio, la final tiene la F o no tiene nada y tú lo entiendes como final. Como intenté escribirlo a mano para que se vea más entendible y más rápido la explicación, vas a encontrar como que la B y en vez de ser chiquito vas a ver un cero grande. No lo pude hacer más chiquito. Entonces, cuando veas la B y el cero grande, ya sabes que me refiero a la velocidad inicial. Entonces, eso y nada. Ah, recuerden los tres puntos que les mencionaba para poder hacer cálculos de física de una manera, según yo, óptima, no para los amantes de lo profundo, sino para los que quieren simplemente entender y resolver un ejercicio de manera óptima, directa y precisa. Son tres puntos. Primer punto, entender el tema. Segundo punto, comprensión lectora, porque si ya tienes el tema, sabes de qué habla, tipo de la cinemática que estamos estudiando ahorita, y tú ya sabes que la cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento, las propiedades de él, no lo que lo produce, sino el movimiento como tal, sus principales propiedades, tipo velocidad de tiempo, espacio, recorrido, aceleración, ya te da una idea de lo que te puede plantear el problema. Y luego de eso, que tengas una idea, que ya sabes de qué estás hablando, entra la comprensión lectora, porque sabes de qué estás hablando. Cuando te den el problema y lo leas, vas a entender las variables que te presenta, vas a entender las preguntas que te hace, vas a entender los datos que te da y los datos que te pide. Y en base a eso, entra el tercer punto, que es reconocer la fórmula adecuada. Ya vamos a aprender a reconocer la fórmula adecuada, que no siempre es la que parece ser la más obvia, sino la fórmula que se adapta a la necesidad. El taller empieza así, ¿ok? Si respondes estas preguntas es porque ya entendemos lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es básicamente lo mismo que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que la única diferencia que tiene con el movimiento rectilíneo uniforme es que en el anterior eran movimientos a la misma velocidad, en los mismos intervalos de tiempo, y eso, en cambio acá es la misma velocidad, mismos intervalos de tiempo, perdón, mismo intervalo de tiempo de manera recta, lo único que cambia es la velocidad, que ahora la velocidad aumenta y disminuye y antes no se mantenía constante. Entonces, primera pregunta, qué características debe presentar un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Lo dijimos, tiene que ser primero recto, ¿ya? Tiene que ser recto, tiene que ser uniforme en sus intervalos, en sus espacios de tiempo, pero tiene que cambiar en su velocidad. Yo lo escribí así. La trayectoria es recta, como está aquí. La trayectoria es recta. La aceleración es constante, o sea, está siempre aumentando la velocidad o disminuyéndola. Y sus variaciones de velocidades son iguales en los intervalos de tiempos iguales. El tiempo es igual, pero la variación de velocidad existe. Eso antes no existía en el movimiento rectilíneo uniforme. Ahorita hay variación de velocidad, antes no había variación de velocidad. Datos importantes. ¿Qué dato importante permite hallar la gráfica de velocidad-tiempo? Te explico. La gráfica de velocidad-tiempo es más o menos así. De este,